Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a esta lección inaugural del pregrado de literatura. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a dar inicio a un ciclo de conmemoraciones de la vorágine con este evento. Voy a hacer una muy breve presentación del espacio. Después tendremos la oportunidad de oír a Isabel Botero, quien presentará el responsable por la lección inaugural, el profesor Efrén Giraldo. Con esta conferencia intitulada 100 años de la vorágine, ficción, extinción y descentramiento humano, a cargo del profesor Efrén Giraldo, damos inicio a la conmemoración en la Universidad de AFIT del centenario de la publicación de una novela excéntrica y del ciclo Travesías por la vorágine. José Eustacio Rivera, abogado y político oriundo de un municipio en el Huila que hoy lleva su nombre, publicó el poemario Tierra de Promisión en 1921 y La vorágine en 1924, además de una pieza dramatúrgica de la que hasta hoy poco se sabe. Rivera viajó por Colombia, la región andina, el Magdalena, el Putumayo, la frontera venezolana y desde Manaus, en la Amazonía brasileña, envió informes oficiales y periodísticos denunciando la explotación de trabajadores colombianos, la corrupción de los contratistas del caucho y del petróleo y el exterminio de las comunidades nativas. Murió en Nueva York a los 40 años, tal vez de males contraídos durante sus días de selva, pero tras haber conseguido que su novela fuera traducida al inglés, como quien después de Martí entendía un nuevo orden transnacional de lo latinoamericano. A 100 años del nacimiento del autor, la académica colombo-catalana Montserrat Ordóñez escribió: Arturo Cova, protagonista, devora a su propio autor y la ficción afecta las interpretaciones de su vida e incluso de su muerte. Su selva se dobla y se desdobla y para bien o para mal se funde en el imaginario de y sobre América Latina. La marca de la vorágine, palimpsesto más que huella, es parte de una herencia colectiva. ¿Cuáles son las capas del palimpsesto? ¿Cuáles sus vestigios y sus reminiscencias? La literatura colombiana se enfrenta a esta novela como ante un espejo que a Calibán muestra su rostro romántico, tal como es, y ante el realismo se distorsiona. Leer La vorágine es también querer interpretar un patrimonio signado por preciosismos e ironías, alejandrinos y tambochas, para abrirlo a nuevos horizontes. Por eso contamos con la presencia de Isabel Botero, escritora y guionista, egresada de la Maestría en Escrituras Creativas de AFIT, quien enriquecerá la exposición de Efrén con su propio trabajo y sus propias indagaciones. Para el pregrado en literatura y para los programas académicos afines de la Escuela de Artes y Humanidades es placentero y pertinente convocarnos a revisar, leer y releer este objeto de arte y la tradición que lo informa, que tanto deleita como espanta y que quizás también educa. Para esto nos hemos decidido acompañarnos de críticos, académicos y lectores que puedan hacer las veces de Clemente Silva y señalar caminos o al menos sazonarlos con sus penas. Agradezco mucho entonces al profesor Efrén Giraldo y a Isabel Botero que nos acompañen aquí. Muy buenas noches. Entonces vamos a comenzar presentando a Efrén y ya luego vendrá la ponencia de él y luego vamos a hacer unos comentarios. Efrén Giraldo vive y trabaja entre Medellín y Guarne, es escritor, crítico, investigador, curador y profesor, es doctor en literatura, magíster en historia del arte y licenciado en español y literatura por la Universidad de Antioquia. Es profesor distinguido de la Universidad EAFIT, ha sido merecedor de varios premios de literatura y también de curaduría. Entre sus últimos libros están Entre delirio y geometría, La poética del esbozo, La línea sin reposo, Cartas a una joven ensayista, Sumario de plantas oficiosas, Teorías de lo ilegible y su último libro es Caminos del Moriche, cuaderno vegetal de la vorágine, del que nos ocuparemos en un momento. Le damos entonces paso a Efrén. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias a todos, a todas por estar acá. Este evento pues resulta muy entrañable para mí por varias razones. Pues primero porque es la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes del pregrado en literatura, que es un viejo sueño que en esta universidad seguimos aquilatando. Entonces bueno, bienvenidos, bienvenidas.
Le quiero agradecer a Jorge por sus palabras, por su presentación y también porque fue a él a quien se le ocurrió con Mauricio Vázquez, que está aquí también, la idea de que pudiéramos adelantar algunas actividades conmemorativas, ¿no? Me parece que en principio no se trata solo de una conmemoración, sino de volver a pensar para qué escribimos y para qué leemos. Yo creo que sin duda, como muchas novelas que se preguntan por esto, la de Rivera se pregunta por la función de la literatura, la ficción y el relato, y en ese sentido pues es una novela que se hace preguntas por el futuro, ¿no? Entonces, pues en principio la primera idea que tengo en mente es que la novela explica cuáles podrían ser los límites de la escritura, y por eso pues resulta como muy oportuno también hablar de la novela en esta lección. Muchas gracias, Isabel, por estar acá, mi amiga y colega, quien va a comentar al final esta exposición. Bueno, como quizás pueda advertirse, el nombre de esta intervención se ocupa básicamente de dos cosas: las lecturas de la novela y su vigencia en tiempos difíciles. El título tiene por objetivo o busca subrayar los poderes y limitaciones de las obras literarias para dar cuenta de una conciencia que es representativa de nuestra época, una conciencia que, más allá de la urgencia ambiental, tiene que ver con un descentramiento de consecuencias más grandes, y según el cual, para decirlo con palabras de la escritora brasileña Clarice Lispector, ser humano parece más bien una limitación. Dado que se trata de una novela publicada hace 100 años, mi idea es entonces mostrar cómo hemos llegado a esta posible lectura. La irrupción de la conciencia de otras subjetividades y agencias diferentes a la humana ha producido un gran impacto en nuestro campo, las humanidades, así que hablar de literatura y arte hoy supone incorporar un giro que obras como esta han hecho muy patente. Me pienso ocupar en principio de la cuestión siempre difícil de la actualidad de la obra, no sin antes hacer una referencia tan acotada como se pueda a su recepción, no a toda su recepción por supuesto, sino a determinadas lecturas que se pueden poner de relieve hoy. La recepción de La Vorágine es una de las más intensas de toda la literatura colombiana, lo que me parece confirma una condición que hoy en día le atribuimos, y es la de ser un clásico contemporáneo. En segundo lugar, me gustaría invocar algunas razones de contexto para aventurar por qué leemos la novela de Rivera de manera diferente a como se hizo a lo largo del siglo XX. Y por último, me gustaría hacer referencia a un tema en el que he venido trabajando en los últimos años. Se trata de las creaciones preocupadas por seres que sin ser humanos también viven, y que por este lugar secundario han tenido un lugar más bien marginal en la ficción. Con esto último pretendo aprovechar algunas ideas de un libro, el que ya mencionó Isabel Botero, y que básicamente es como un diario vegetal de lectura de La Vorágine. No me voy a referir con muchos detalles a la presencia de las plantas en la novela, pero sí voy a dar unos cuantos ejemplos vegetales para mostrar la manera en que las agencias no humanas entran en la novela. Voy a ir leyendo el texto que escribí para hoy, y de manera simultánea voy a ir pasando unas imágenes que pretenden dar pues un acompañamiento visual a lo que voy diciendo. Bueno, las razones por las cuales una obra literaria le habla de manera directa a una época determinada no siempre son fáciles de establecer, ¿no? Los grandes clásicos, tienen diferentes actualizaciones, como si un autor o una obra pudieran hablarle a cada época de manera diferente, en una suerte de apertura hermenéutica, pero también como una confirmación de las necesidades y urgencias de la comunidad lectora. Volvemos a La Vorágine porque quizás dice cosas cercanas a nuestra sensibilidad. Hubo un Quijote de la Ilustración, de la misma manera que hubo un Quijote romántico, y quizás también uno de las vanguardias y otro del posmodernismo. Como recuerda Antoine Compagnon, cada época europea tiene a su Michel de Montaigne, el de la tolerancia ilustrada, el de la afirmación del yo romántico, el del multiculturalismo en la década de 1990, o el de la pregunta por el ser de Europa a inicios del ya maltrecho siglo XXI. En el caso nuestro, creo que podemos trasladar esta idea y preguntarnos cuál es la vorágine que podemos y sobre todo queremos leer. ¿Hay una vorágine o varias?
Esa podría ser la primera pregunta, y aquí el plural no es gratuito, por supuesto. Y la segunda pregunta, en caso de que elijamos que una de estas vorágines prevalezca, ¿cuál nos conviene más? La de la generación del centenario, preocupada por la configuración y los límites de la nación, y que hoy reaparece con la pregunta por la frontera extractiva. La de la violencia, con V mayúscula, como característica excluyente de un largo ciclo que parece no terminar. La del boom y su aspiración cosmopolita y modernizadora que juzga negativamente lo telúrico. La de la época del narcotráfico, definida por el relato englobante para muchos de la economía del crimen. La de la crítica decolonial, que no cuestiona paradójicamente cómo la novela de Rivera se ha convertido en una mercancía intelectual más en la academia globalizada, o la que se interroga por la pervivencia de la esclavitud y el desprecio por los derechos humanos en el capitalismo transnacional, o la más reciente, que parece preguntarse por la crisis del medio ambiente. Las respuestas que elijamos pueden llevarnos a decidir si se trata de una novela que testimonia solo su época, la del genocidio del Putumayo, o si se refiere a un futuro más amplio en el que podemos reflexionar sobre la convivencia entre humanos y no humanos. En principio, me gustaría partir de una mirada rápida a algunos de los textos críticos que se escribieron durante estas décadas de lectura de la novela, recogidos en su mayoría por Montserrat Ordóñez, a quien mencionó ya Jorge, y que publicó, o más bien recopiló en 1987, estos textos críticos. Las lecturas de la novela de las décadas de 1920 y 30, por ejemplo, expusieron una preocupación por los géneros y la factura de la obra. Se ve allí el testimonio de un campo literario en formación, pero también el germen de una pregunta por la especificidad estética y la función de las obras literarias. Es una fase de recepción crítica a la que podríamos caracterizar por su oscilación entre la autonomía de lo literario y la pregunta por la relación del texto con los acontecimientos denunciados. Los textos de Eduardo Castillo, Luis Trigueros, Luis Eduardo Nieto Caballero y los del mismo José Eustacio Rivera iniciaron un debate en el que predominan preguntas por la factura y en mayor medida por la realidad histórica. Ambas cuestiones respondían de cierto modo a aspectos relevantes para la ciudad letrada y su interés de participar en el propósito compartido de construir una nación. Lo importante en esos primeros textos es cómo hacer una ficción eficaz, completa y separada de las limitaciones del mundo verídico, pero a la vez suficientemente comprometida como para ayudar a construir un país que estaba en formación. Las lecturas de mediados de siglo combinaron aperturas, por un lado a la consideración de la estructura y el estilo de la novela desde perspectivas no prescriptivas, y por el otro a la pregunta por lo propio. Se empezaron a estudiar más rigurosamente los modelos de prosa narrativa del modernismo, considerado hasta ese momento como un movimiento con logros fundamentalmente líricos, y tales modelos se emparentaron con la gran renovación narrativa de las vanguardias y dejaron de ser vistos como un anacronismo. La excusa para el estilo ampuloso, que se vio como un fallo de la novela, empezó a derivar de una certeza que se fue afirmando a medida que se releía la novela. Arturo Cova, el protagonista narrador, es un poeta hasta cierto punto anacrónico en su exceso retórico, y fue también un momento en que, más allá del tópico de si la novela estaba bien o no bien construida, si la acción dramática correspondía o no con la índole de sus personajes y situaciones, empezaron a reconocerse en Rivera decisiones estéticas precisas, coherentes con la intención de hacer una ficción que vinculara lo natural y lo cultural de una manera nueva. Este punto es clave y da contexto a la lectura que quiero proponer hoy. La Vorágine no es una novela de la selva o una novela telúrica o nacional solamente, sino una novela sobre la posibilidad de la extinción humana. Es reconocida la idea de que en obras como Tierra de Promisión y La Vorágine se expresó por primera vez con toda convicción el paisaje colombiano. Quizás el que mejor expuso esta tesis fue Antonio Curcio Altamar, el crítico que en su libro de 1957 sobre la novela colombiana reconoció el papel preponderante de la naturaleza como factor que agudizaba la tensión entre hombre y medio, heredada de la novela naturalista, pero condiciones particulares del territorio. Naturaleza, paisaje, agencia no humana son los términos que marcan en su orden la historia de una lectura que se abre en varias direcciones. Las lecturas de los años 60 se repartieron entre textos panegíricos o condenatorios, que midieron la relevancia estética de la obra y la interpretación de una naciente crítica profesional o académica.
A la recepción en Colombia habría que añadir la intensa respuesta crítica internacional que atrajo a críticos de diferentes partes del mundo, seguramente atraídos por el hecho estético, pero también por el contexto social e histórico de los acontecimientos narrados. La fortuna crítica de La Vorágine ofrece la posibilidad de ver la manera en que diferentes escuelas se aplicaron para considerar una obra que desde su misma aparición fue reconocida por su singularidad. A mediados del siglo, 3 décadas después de publicada la novela, ya abundaban enjundiosos trabajos de crítica que habían desmenuzado la construcción de los personajes y la estructura narrativa, que analizaban la representación de la naturaleza o discutían los asuntos históricos. De manera simultánea, la novela empezó a sufrir la previsible lectura crítica de los autores jóvenes que consolidaron su obra narrativa en estas décadas. Entre los escritores jóvenes de Colombia y América Latina se fue formando una suerte de prejuicio generacional que consideró La Vorágine y otras obras contemporáneas como exponentes de una literatura fallida y balbuciente. En América Latina, la generación de Vargas Llosa, Fuentes y García Márquez insistió en juzgar la novela como un rezago folclórico. No deja de ser llamativo que sea en los años 60, cuando de la mano de diversas teorías literarias e instrumentales analíticos se reconociera la solidez estética de la novela y se le diera un lugar preponderante en la historia de la literatura hispanoamericana, que aparecieran tales juicios. El comentario de Carlos Fuentes sobre cómo cierra La Vorágine, el cierre que todos conocemos, ilustra muy bien esta postura. Cito del libro de Fuentes que se llama La nueva novela hispanoamericana, de 1968. Comillas: se los tragó la selva, dice la frase final. La exclamación es algo más que la lápida de Arturo Coba y sus compañeros. Podría ser el comentario a un largo siglo de novelas latinoamericanas. Se los tragó la montaña, se los tragó la pampa, se los tragó la mina, se los tragó el río. Más cercana a la geografía que a la literatura. Hasta aquí Carlos Fuentes. Junto con la antinomia entre territorio y modernidad que se puede inferir de este comentario, conviene recordar también la famosa frase de García Márquez, usada en una columna del periódico El Heraldo, poco antes, cuando se refirió a la obra de Rivera como, comillas, esa cosa llamada La Vorágine. Se podría pensar que estos juicios críticos, estudiados detalladamente por Jacques Guillard en el contexto específico del Grupo de Barranquilla, se superó con el tiempo, una vez esta generación de escritores jóvenes adquirió su propio lugar en la historia de la literatura y La Vorágine se liberó de la discusión entre cosmopolitismo y nativismo. Incluso, hasta tiempos recientes, el ahora único sobreviviente de los 4 inefables jinetes del boom ha mantenido una opinión parecida sobre Rivera y la novelística de su época. O esto es lo que podemos deducir de que Vargas Llosa, que es de quien hablo, incluyera un texto de 1980 en su más reciente recopilación de textos sobre literatura francesa, que se publicó en el 2022. Allí, Vargas Llosa dice que Sartre, Faulkner y otros autores lograron, comillas, salvarlo de la provincia, inmunizarlo contra la visión folclórica, desencantarlo de esa literatura colorista, superficial, de esquema maniqueo y hechura simplona, que repetía sin saberlo los temas y maneras del naturalismo europeo importado medio siglo atrás. Me gustaría citar en este punto un detalle tal vez anecdótico y que le debo a un amigo mío, gabólogo, que no sé si está acá, Francisco Pulgarín, y es este. Si uno compara las contracarátulas de las 2 primeras ediciones de 100 años de soledad, uno ve cómo en la primera se afilia directamente la obra maestra de García Márquez con Rivera. En la imagen que hay detrás se puede leer ese texto de solapa que conecta y a la vez separa ambas obras. Y esta mención desaparece de la segunda edición, que borra la filiación histórica. Es muy probable que, dados los avatares de la publicación de la novela de García Márquez, él no hubiera hecho revisión de pruebas de la primera edición y que esta declaración hubiera quedado como el testimonio de una cosa que parecía bien obvia en ese momento, que La Vorágine era, antes de la llegada de 100 años de soledad, la novela nacional o la novela latinoamericana. Hasta qué punto el boom bebe de la historia de la literatura latinoamericana precedente es algo ya bastante estudiado. Por ejemplo, en libros como El realismo maravilloso, que la crítica brasileña Irlemar Ciampi publicó, no por coincidencia, el mismo año del texto de Vargas Llosa.
Debe ser porque en la década de 1980 y tal vez de la mano ya del multiculturalismo y la naciente idea de posmodernidad, empezaron a darse lecturas más pluralistas y el adanismo del boom se miró con desconfianza. La Vorágine es una obra para entender desde el marco de los procesos de descolonización qué tan importantes fueron en aquella época las relecturas. La década, de hecho, se cierra literariamente con una de las recreaciones más interesantes, la que hizo el novelista caleño Boris Salazar en La otra selva, obra que se ocupa de los últimos días de Rivera en Nueva York. Hasta hoy, como sabemos, La Vorágine sigue generando aproximaciones creativas, como ocurre, por ejemplo, con Peregrino Transparente de Juan Cárdenas, publicada el año pasado, o con La Vorágine de Dormida. Esta reunión de textos que apenas se va a presentar en Filbo y de la que Isabel hace parte y que seguramente nos va a mencionar al final. Bien, es necesario decir a continuación que la preponderancia territorial, tan criticada por los comentarios de García Márquez, Fuenmayor, Germán Vargas en Colombia y por Fuentes y Vargas Llosa en Latinoamérica, se empezó a valorar ampliamente en textos críticos a la vez que se dedicaron trabajos al examen de la personalidad odiosa por bastantes momentos de Arturo Cova y a sus contradicciones psicológicas, que se empezaron a ver como un acierto de la construcción. De hecho, la discrepancia que hay entre un poeta modernista anticuado y las perspectivas modernizadoras del país, estudiada por Felipe Martínez en su texto La voz de los árboles, Fiebre, higiene y poesía en La Vorágine, muestra que la presencia de Cova siempre fue irónica. Eso te lo escuché decir a vos alguna vez. Y fue lo que le permitió a Rivera cuestionar imaginarios de una civilización perteneciente a las alturas andinas y de una barbarie amenazante de las tierras medias y bajas, el llano, la selva, la costa. Entender las motivaciones del protagonista y lo que éste representaba se volvió tan importante como caracterizar el territorio y definir qué tipo de naturaleza había en la novela. El psicoanálisis freudiano y junguiano apareció en principio en auxilio de este tipo de lecturas y luego, en tiempos más recientes, ese papel pasaron a cumplirlo la ecocrítica, el feminismo y los estudios de filiación poscolonial. Por lo pronto, me interesa señalar que la territorial y la psicológica son dos inquietudes que definen en buena medida los perfiles de la recepción de la naturaleza en tiempos más recientes. Se han sucedido también las lecturas que se ocupan de la representación de las mujeres y de grupos humanos como los pueblos originarios. Saldada la cuestión largamente debatida de la construcción de la novela, los estudios tomaron de preferencia dos caminos: la evaluación del determinismo paisajístico y la revisión de los estereotipos humanos, que los hay muchos pues en la novela. Espacio, narradores y personajes coparon el tinglado de la crítica hacia finales de la década del 70. En este contexto tiene especial relieve la afirmación de críticos como Juan Lovelock, para quienes el verdadero protagonista de la novela es la selva. Esta afirmación me parece del mayor interés porque, a pesar de que fue formulada de manera figurada, es la que de algún modo da sustento a una lectura en la que se reconoce por primera vez que el diseño actancial de la obra se apoya en componentes que no son humanos. Juan Lovelock, Rafael Humberto Moreno Durán, Silvia Molloy y Doris Sommer cierran en la década de 1980 los caminos interpretativos con que el final del siglo se enfrentó a la significación de la novela de Rivera. El horror vegetal de Juan Lovelock, la fluvialidad de la narración de Moreno Durán y la idea de lengua enferma de Molloy subrayaron aspectos cruciales en esas lecturas, ya no centradas en los personajes o en lo dramático. Ese me parece que es como un giro importante. No podemos dejar pasar por alto, dentro de todos estos trabajos, la biografía de Eduardo Neales Silva, publicada en 1960, una obra que, más allá de las limitaciones metodológicas que hoy en día parecen evidentes, sigue ofreciendo insumos valiosos para entender el origen de muchas de las preocupaciones e intereses de Rivera, así como para valorar la apropiación de la obra por parte del público de la época. Sin el ánimo de hacer un balance exhaustivo, puede decirse que luego de los estudios que se escribieron hasta finales de 1980 se da un giro metacrítico. En cierta medida, muchos de los trabajos posteriores se ocuparon de examinar la relación de la obra con nuestra concepción de la institución literaria, lo que dejó a la obra más claramente ubicada en su dimensión patrimonial. Con todo este volumen de apreciaciones críticas, los últimos años han girado su atención hacia aspectos relativamente diferentes, quizás por la sensibilidad que nuestra época tiene con aspectos que han permanecido latentes
en las lecturas estetizantes de la naturaleza. La simbolización del trópico, la discusión de la presencia de las materias primas o el problema de la frontera han aparecido en diferentes trabajos relativamente recientes para señalar la vigencia de una obra que parecería haber ido muy lejos en plantear un conflicto geoambiental de tiro largo. Un conflicto que no se agota en la pregunta por la extracción del caucho en tiempos del genocidio del Putumayo y que va a una cuestión mucho más general, la destrucción del medio ambiente, tema discutido por los estudios de filiación ecocrítica. En ese caso se da una interesante retroalimentación. No es que la novela sea un objeto para estos modelos de abordaje, sino que la misma obra les ofrece una manera de pensar el medio ambiente y su relación con el ser mismo de la literatura. En ese contexto ocurre una cosa muy interesante, y es que la vorágine es como un antecedente teórico, no solo, digamos, un ejemplo para una teoría. La vorágine es entonces una obra que supera con facilidad la condición de obra de época, mostrándose como una ficción que se abre a nuevas y ricas posibilidades de lectura, las mismas que de alguna manera nos tienen aquí reunidos. Esta parte la quiero terminar refiriéndome, por supuesto, a la reciente edición hecha por Erna von der Walde y Margarita Sergey, publicada por la Universidad de los Andes, que pone un acento muy especial, como ya hemos visto, en los aspectos geográficos y socioeconómicos. Me parece pues de mucha importancia que vuelvan a publicar los mapas que incluyó Rivera en la primera edición, junto con otros que muestran distintas rutas que se pueden hacer para entender la novela. Voy a dejar aquí una o dos diapositivas en las que aparecen referencias visuales a estudios recientes que se han dedicado a la novela o que la han incluido en recopilaciones de textos sobre literatura latinoamericana, en los que, como se ve, la pregunta por la naturaleza y por los agentes no humanos tiene cada vez mayor relevancia. Entre ellos me gustaría resaltar pues, la edición que viene en camino y que va a salir muy pronto, también en Filbo, que da continuidad al esfuerzo de Montserrat Ordóñez y que recoge, con tarea de Felipe Martínez y Jennifer French, los textos publicados entre 1988, que es el año hasta el que llega la compilación de Montserrat, y llega, digamos, hasta este año. Este libro, por lo que he podido ver, tiene también textos inéditos y recoge, digamos, publicaciones que han aparecido en muchas partes sobre la novela. La recepción de la vorágine nunca ha estado exenta de polémicas y contradicciones, incluso en lo que atañe a un tema tan de nuestra época como la crisis climática. Siguiendo otra vez a Ordóñez, la respuesta crítica, profusa y desigual durante casi todo el siglo XX, parece ser uno de los efectos mismos provocados por su lectura. Vorágine es una palabra que no solo se refiere a la selva, a los acontecimientos narrativos o incluso al lenguaje de los narradores, sino al vértigo proveniente de interpretaciones de muy diverso tipo. La frase de García Márquez recoge en cierta manera un estado de perplejidad que siempre sigue estando activo. Conviene aquí recordar los significados y la etimología de esta palabra y el verbo asociado que aparece en el último renglón. Vorágine, que viene del latín vorago, es remolino, pasión, pero también mezcla o aglomeración, mientras que devorar es comer con ansia, apresuradamente, consumir, destruir, apremiar, consagrar atención ávida a algo, recorrer una distancia muy rápidamente. No solo es que los críticos se preguntaran en algún momento si estaban ante una novela o ante un larguísimo canto que denunciaba una invención más sonora que dramática, o que discutieran si los hechos narrados habían ocurrido o no. Se trató en algún momento de que muchos de los sentidos que permanecían sin revisión en la novela se vinculaban con realidades emergentes, o en otras palabras, con lo que el antropólogo Néstor García Canclini llamó un estado de inminencia, un concepto que me gustaría retomar aquí. La novela no solo habló de algo que había ocurrido o estaba ocurriendo, sino de algo que podía ocurrir en un contexto mucho más amplio de lo que permitía ver la relación entre latinoamericanos de frontera, y trascendía una pregunta sobre la huella humana en el ambiente y su correlación con los otros vivientes. Resulta llamativo que la novela hable bastante, sobre todo al final, del futuro, que se pregunte por el papel de la escritura, que hable de la deuda de los que aún no han nacido y del lugar que la memoria ocupa en el trabajo de la ficción, algo a lo que voy a volver sobre el final. Hay un escolio de Nicolás Gómez Dávila que me gusta mucho y que en este contexto parece muy iluminador. El relato inteligente de la derrota
es la sutil victoria del vencido. La vorágine representa de alguna manera el triunfo de la literatura, de una escritura que es a la vez vegetal y humana, pero también la exploración de un límite, el de las capacidades humanas para garantizar el futuro de todos los demás vivientes, razón por la que es precursora de una duda que de alguna manera desestabiliza las certezas de la ficción. Por eso, el devoramiento del final es una declaración muy importante sobre el cese de las determinaciones humanas y una apertura que quizás solo comprendemos hoy en el marco de nuestra discusión sobre el llamado antropoceno. En general, se perciben en las apreciaciones críticas sobre la selva y el mundo natural en la vorágine dos caminos. Por un lado están quienes afilian a la novela con la visión romántica y por el otro quienes atribuyen su dimensión vegetal o territorial a razones psicológicas. Mi tesis se inclina con el legado del simbolismo, el parnasianismo y el modernismo, cuya apertura a modelos estéticos y cognitivos, alejados del mundo clásico, centrados en la imaginación, en los paraísos artificiales, abre el camino a una naturaleza y a unas especies con capacidad cognitiva, comunicativa y, lo más importante, actancial. Esta lectura se acerca de alguna manera a elaboraciones críticas recientes que ponen el énfasis en la manera como se ha construido discursivamente la selva y en el modo en que ésta se volvió, principalmente por influencia de la obra de Rivera, un objeto y tal vez un sujeto de aproximación estética. Gutiérrez Girardot señaló con acierto cómo la naturaleza se convirtió en la crítica en algo así como un agente causal más cercano al estereotipo del locus amenus de la literatura europea que en el locus terribilis que verdaderamente es. A pesar de esto, ambas visiones tienen a mi juicio el problema de que insisten en la centralidad humana, la cual mantiene intacta la visión utilitaria de los demás vivientes que pasan a ser o un fondo o una despensa de símbolos para el beneficio humano. Aquí cabe, digamos, como plantearse también que la literatura, así sea simbólicamente, también puede ser extractiva, como la academia o como la industria. Uno de los primeros textos significativos que se publicó sobre la naturaleza en la novela fue este, de William E. Bull, un profesor de español de la Universidad de California, que en 1948 dijo que en la naturaleza había un agente fundamentalmente antropomorfo. En su texto, Bull señaló la incapacidad de Arturo Cova para hablar objetivamente, apoyado en que Cova, Estebanes y Silva, que son los que describen la naturaleza principalmente, son románticos, planteó que en la representación había solo proyecciones de los conflictos de los personajes y por eso planteó que la mímesis era distorsionada. Habría entonces en el lenguaje usado para referirse a la selva una máscara metafórica. Mi idea es que la escritura y lo estético tienen en lo no humano una referencia implementada ficcionalmente en la novela. La línea de exploración de Bull, pues vale la pena notarlo, es después retomada por Leslie Wiley, autora de una de las dos lecturas vegetales de la vorágine que se han hecho en los últimos años. La otra es una tesis de pregrado que se hizo en la UPB de Samuel Ochoa, quien hizo una catalogación completa de la flora, que a mí por lo menos me fue muy útil. Él también establece una relación de la flora con las cosmovisiones de pueblos originarios. Yo difiero en algunos aspectos de la perspectiva de Bull y Wiley, que ven a las plantas como una suerte de proyección humana y apuesto más bien por leer la novela como una obra que propone precisamente un modelo no humano para afrontar una posible solución a los dilemas. Un modelo que parte de un descentramiento en el que la agencia humana está disminuida o puesta en entredicho y donde plantas y árboles son más bien índices y creadores de huellas alternativas. Esto parte, por supuesto, de aceptar con Donna Haraway y otros autores y autoras que no son solamente los humanos los que pueden producir signos y que por lo tanto hay otros seres que pueden incidir de manera determinante en las ficciones. Si bien hoy nos parece importante la discusión en torno a qué significa ser humano y qué podemos obtener cuando deja de imperar el dominio nuestro sobre lo demás, hay que decir que este aspecto ha estado hasta hace poco ausente en el debate crítico. Haciendo un rastreo encontré que la raíz humano aparece 25 veces en la novela, 20 de las cuales tienen asociaciones negativas, o aparecen con el prefijo inhumano, o aparece una referencia a la deshumanización, pero es una cosa que, digamos, deberíamos advertir, ¿no? Porque lo dice la misma novela.
La vorágine, pese a que facilita una lectura en clave no especista, trasciende su condición de obra de denuncia y construye un mundo funcional en el que la pregunta por el futuro de lo humano, junto a los otros vivientes o las alteridades, es crucial. Así que las lecturas posibles sobre lo poshumano aún siguen de alguna manera aplazadas. Un poco como la idea de tocar este tema en esta lección tiene que ver con eso, como con la ausencia de un tema que en nuestra época parece muy evidente para considerar la novela. De todas formas, yo quiero enfatizar en una idea, y es que la alteridad que hay en la obra de Rivera es una alteridad compañera, es una alteridad vecinal, y creo que la mayoría de lecturas que se han hecho de los animales, de la selva y de los animales insisten, digamos, como en el carácter antagónico, ¿cierto? La vorágine hace en todo caso una pregunta por el exceso de acción humana y busca respuestas en los árboles, los animales, la tierra o el agua, que son vistos como elementos vecinales y no necesariamente como antagonistas. De ahí la importancia de los aspectos filosóficos, jurídicos y antropológicos que el narrador principal de la novela considera bajo la óptica de la batalla de las especies, que es una expresión que él usa bastante. Genocidio, holocausto y fitocidio, para recordar el afortunado término de Evando Nascimento en su obra El pensamiento vegetal, adquieren en la vorágine uno de los tratamientos más originales de la época y nos ayuda a afrontar preguntas que aún permanecen abiertas. Bueno, esta foto es de Evando aquí, en este mismo auditorio donde está sentado Jorge, la vez que habló del pensamiento vegetal acá en octubre. En la última oleada crítica sobre la vorágine, que ahora vive un nuevo impulso con la conmemoración del centenario, la atención a los seres no humanos en la novela ha estado relativamente ausente de la discusión. Hasta el momento de la reflexión de Wiley en 2020, e incluso en los trabajos ya muy conocidos de perspectivas ecocríticas, las palmeras y los siringos, los moriches, el gramalote y los gomeros, las garzas, los perros y las sanguijuelas, las tambochas que mencionó Jorge ahora, como especies y sobre todo como individuos, han estado ausentes del debate crítico. ¿Por qué? Se pueden invocar razones que van más allá de la novela y tienen que ver más bien con los hábitos críticos y filosóficos nuestros y sobre todo con la actitud que tenemos hacia lo que no es humano y al lugar decididamente secundario que les hemos dejado en la filosofía y la ficción. Varios factores podrían invocarse para hablar de la actualidad de la novela de Rivera y sobre todo para entender por qué esta obra dice cosas que nos atañen a nosotros, contemporáneos del calentamiento global, de las guerras nucleares y la amenaza por la crisis del agua. Al contrario de lo que podría uno pensar en torno al carácter coyuntural de la celebración del centenario de la novela, estamos frente a una pieza que ha concitado una atención pocas veces dedicada a una obra en Colombia, por razones estéticas, pero también por razones no estéticas. La vorágine además parece ser una obra abierta a lecturas que importan no solo en los estudios literarios, sino en ámbitos cada vez más amplios de las humanidades y las ciencias sociales. La vorágine es no solo una de las obras más traducidas y discutidas y quizá una de las que más rápidamente vivió una suerte de mundialización, sino también es una obra que ayudó a forjar una suerte de imagen del país y de Latinoamérica en el exterior, una imagen que aún de alguna manera persiste en los programas de cursos de literatura y lengua española, donde es uno de los pocos clásicos colombianos incluidos. La idea de que algo así como una novela de la selva o una novela terrígena tiene en Rivera su paradigma, pero como se puede apreciar, esta visión se acorta con el tiempo y contiene su propia superación a través de la crítica que el mismo Rivera hizo de los presupuestos de una ficción a la que me gustaría caracterizar como especista y a su desprecio por lo no humano. Sus traducciones, la abundancia de referencias críticas, tesis y trabajos analíticos e incluso su apropiación popular es una de las obras que ha tenido una mayor apropiación en distintos momentos. Una telenovela, una serie de televisión, una película marcan un caso más que significativo, lo que se hace palpable al ver la renovación de las discusiones críticas en torno a ella. Me gustaría mencionar a continuación, ya voy terminando, algunos factores como relevantes para definir la apropiación actual de la obra. Primero que todo, la crisis medioambiental, tema del que la vorágine habla de una manera más que visionaria y no solo en clave, digamos, simbólica, sino de manera directa. O sea, la novela habla directamente de la posibilidad de la extinción de las especies y de la destrucción de la selva.
Segundo, la discusión que hemos empezado a tener sobre el agotamiento del modelo de la extracción que la novela enjuicia valerosamente al criticar una forma de estar en el mundo que se debe superar. En este contexto cobra relieve la pregunta que Rivera hace por los derechos de los no humanos y el cuestionamiento del sistema de la deuda. La idea de que, por ejemplo, un río puede tener derechos tiene en La Vorágine un precursor que valdría la pena reconocer. Por último, podríamos mencionar la severa interrogación que está recibiendo el dominio de lo humano, que parece ser una de las características que heredadas del naturalismo la obra potencia, hasta ir más allá de la relación conflictiva entre hombre y medio. De alguna manera se podría decir que la ficción descentra en la vorágine varios de los presupuestos, ya no solo estéticos o formales, sino antropológicos. Y esto, por supuesto, recoge la idea cada vez más clara que la teoría de los géneros literarios de Aristóteles no es una teoría formal o discursiva, sino, por lo menos en lo que tiene que ver con la narración, una teoría antropológica, y que por lo tanto es una teoría con limitaciones. Recordemos que en la conocida definición de Aristóteles de ficción literaria aparece la expresión mimesis praxeos, o sea, mímesis de la acción humana. Lo que resulta sorprendente es cómo, a pesar de haber sostenido la idea de que la verdadera protagonista de la novela de Rivera es la selva, poco se haya avanzado en caracterizar literariamente las entidades que la integran, sobre todo cuando pensamos que la selva está constituida por seres que en número son superior a los humanos. En cierta medida es necesario liberar a las plantas y a los animales de la vorágine de su propia cárcel simbólica. Y es así, en este descentramiento que abarca personajes y acción narrativa, donde creo está una de las facetas más actuales de la novela. De acuerdo con mi hipótesis, la presencia de la agencia no humana inaugura una intuición entre las más originales producidas por la literatura del siglo XX, comparable con el punto de vista animal en Kafka, Virginia Woolf y Horacio Quiroga, y en las investigaciones sobre la conciencia y la representación del tiempo y el espacio, por las que identificamos autores como Proust, Musil o Joyce. No solo se trata de que Rivera haya hecho en su obra mención directa de las especies amenazadas o del agotamiento de la despensa natural, sino que al parecer fue muy consciente de un quiebre definitivo, apenas entrevisto a inicios del siglo XX, pero que se puede extender hasta nuestros días con un ciclo que parece cerrarse ahora, el de un ciclo que es cada vez más precario y del que paradójicamente depende nuestra supervivencia. La selva de Rivera es actual, no por su exuberancia o por su capacidad de engullir al hombre, sino también por su precariedad y por su estado inminente de pérdida, que derivará en la extinción de lo viviente. La selva es feroz, pero a la vez está sometida a una amenaza, y este paralelo resulta crucial, y creo que es el que debe ayudar a superar hoy en día las lecturas formalistas que siguen privilegiando el antagonismo entre caucheros y selva. La vorágine es una novela entonces sobre la extinción, sobre el fin del imperio de lo humano y un sondeo en el misterio que supone aproximarnos a una época sin certezas, pero también es una reflexión sobre el futuro humano en compañía de las alteridades vecinales. Así que quiero referirme ya al final a un aspecto poco estudiado en relación con esta novela, y es la visión que tiene sobre el futuro. Hay unos referentes líricos que están de alguna manera cercanos a Rivera, que podrían ayudarnos a guiar esta última parte de la lectura, porque digamos que nos muestra los quiebres epistemológicos, culturales y espirituales legados por ese final del siglo XIX tan complejo y que llegan a Rivera filtrados fundamentalmente por ideales estéticos. Por ahora me gustaría mencionar dos versos de La Cabellera, el poema número 23 de Las Flores del Mal de Baudelaire, y que leo en una traducción propia. Iré allí donde el árbol y el hombre, llenos de savia, se desmayan largamente bajo el ardor de los climas. Es increíble que Baudelaire haya escrito esto en 1857, y creo que es un poco el inicio del tópico sangre, siringa y sangre que está en la novela. La crítica ha dicho que la analogía entre cuerpo humano y cuerpo vegetal es de origen mítico, pero me gustaría recalcar esa referencia de Las Flores del Mal, obra inaugural del largo ciclo del que Rivera bebe. Las conexiones entre las descripciones de la selva y las intuiciones de Caldas y Humboldt no dejan de ser reveladoras, como ya se ha señalado, pero creo que las hipótesis sobre la geografía física, la interdependencia ecológica o las especies claves deben abrir paso a otra idea,
que las bases del abandono de la centralidad humana están en el asombro ante la otredad vegetal y animal que encontramos en Baudelaire, Rimbaud, Valéry y Maeterlinck. Esta analogía presente en los versos de Baudelaire abre una perspectiva para entender el tipo de relación entre humanos y no humanos que caracteriza a la novela y nos permite entender la obra de Rivera como una verdadera novela vegetal, concepto que no voy a desarrollar acá por razones de tiempo. Mi conclusión se detiene en los que creo son los dos cierres narrativos principales de la novela, en las dos historias que vertebran la organización narrativa de la vorágine y que confirman la importancia que tienen los agentes no humanos en su construcción. Está la historia 1, la historia matriz, que es la de Arturo Cova en su travesía por la selva en busca de Alicia y de venganza contra sus captores. Y la historia 2, subordinada a la historia 1, que es la historia de Clemente Silva, quien busca a Lucianito, su hijo esclavizado. Como ya he dicho, recordando a Molloy, en la tercera parte de la novela aparecen varias palabras vinculadas con el destino y sinónimos como recorrido, trayectoria, ruta, senda, camino y sobre todo derrotero, que es una palabra rara pero que está asociada con lo vegetal en la novela. Los significados y la etimología nos los da la RAE y pueden verlos en la diapositiva que está aquí atrás. Solo quiero insistir en que los significados se refieren al cuerpo, pero también a la escritura y al recorrido físico o mental. Mi propuesta en este punto es articular la tesis de los dos cierres no humanos de la novela con el realce que va adquiriendo la agencia no humana a medida que avanzamos en la lectura y los personajes van hacia ese sitio existencialmente indeterminado. No es que los vegetales tengan formas humanas o que alegoricen la acción de los personajes, sino que, esto es lo importante, marcan una ruta. Lo vegetal es índice para la conducta humana del futuro y un modelo de acción. Eso me parece lo más relevante y hasta donde es una cosa que no se ha estudiado, aunque bueno, con la montaña de estudios sobre la vorágine que hay, no falta algún estudio en ruso en alguna parte donde ya eso se haya dicho, pero bueno, no sé si alguien lo haya leído, pero yo no. Es decir, en este punto me parece que es importante insistir en que los animales y las plantas no tienen un lugar como fondo o como decoración, sino que tienen una presencia que va más allá de lo instrumental. Y me parece que esto se reafirma con varias cosas, como por ejemplo el pasaje exactamente anterior a Clemente encontrarse Cova, donde dice que encuentra el camino a partir de las señales que dejan una hoja en un remolino, ¿no? Y bueno, me parece que los devoró la selva, que es esta expresión tan famosa, probablemente la segunda más conocida, además de la primera, con que abre la novela. Me parece que hay que decir esto, y es que si bien la mayoría de lecturas insiste en que los personajes desaparecen, consumidos por un agente natural que los destruye, a mí me gusta más señalar la idea de que esta desaparición no significa necesariamente muerte, y que la consunción también es regenerativa. Y voy a dar, digamos, dos argumentos. El primero es que la búsqueda está presente, ¿cierto? Clemente Silva los está buscando, es lo que nos dicen. O sea que no se ha cerrado en el momento en que leemos. Y dos, es que el verbo devorar creo que es usado de manera metafórica. Y esto pues se puede referir tanto a una desaparición para los ojos humanos, pero también a una inmersión. Y la inmersión, como recuerda Emanuele Coccia, es una de las mayores cosas que nos enseñan las plantas. Coccia dice en este libro, él habla de una especie de metafísica de la mixtura, y en cierta medida lo que ocurre es que las plantas enseñan a anular la frontera entre el cuerpo y el espacio y entre el sujeto y el objeto. Poco antes, el narrador Arturo Cova nos ha dicho que ante el asalto de los leprosos, él y sus compañeros huyen y se guarecen en la selva, verbo que es todo menos ingenuo, como señaló muy perspicazmente en su momento Silvia Molloy, a quien he seguido mucho en esta presentación. La selva pasa de ser un ente destructivo a uno protector, y tampoco es un detalle menor que el hijo sietemesino de Alicia y Arturo sea alimentado no con leche materna, sino con leche de ceje, que es una palma. Es posible imaginar que Cova, Alicia, su hijo y Elimesa puedan seguir con su vida luego de adaptarse, y que son las plantas las que les abrirán un lugar para su hipotético futuro. Lo vegetal incluye a lo humano y no lo sustituye, no solo porque el hecho de ser devorado sea una suposición, sino también porque ingerir es una acción vital en la que lo devorado se integra al flujo de lo viviente.
Poco antes, digamos, vemos a Silva explicando eso en la novela. El otro cierre, y con esto ya acabo, es quizás el más significativo, ya que explica vegetalmente cómo Silva logra salir del extravío selvático al que estaba condenado antes de encontrarse con Koba. Este pasaje está ubicado antes de que Koba dé con Barrera y lo mate de la manera cruel e inverosímil que todos conocemos. Recuerden que Koba le hunde la cabeza a Barrera en el río y las pirañas se comen la cabeza, no se comen las manos, extrañamente, ¿cierto? Clemente ha vagado por la selva con varios compañeros y vemos muchas interacciones que ellos tienen con animales y con plantas. Y en todas ellas, la selva y los árboles son muy hostiles. Por ejemplo, hay un hombre que trepa por el tronco de un árbol gigantesco cuya copa inaccesible le impide ver, que es lo que ellos están buscando. Y enloquecido, un hermano le dispara desde abajo y el hombre cae como un fruto cosechado antes de tiempo. Obligado por la tendencia omisiva de sus compañeros, Silva debe entonces buscar referencias en lo no humano, pero que también vive. Animales primero y luego plantas. Separado de sus compañeras, Clemente sigue a los monos para saber qué cosas son comestibles y así logra sobrevivir, hasta que, pensando en la posibilidad de salir definitivamente de la cárcel vegetal, tiene una revelación. Y leemos, esto lo narra Koba, dice: paróse ante una palmera de Cananguche, que según la leyenda describe la trayectoria del astro diurno a la manera del girasol. Nunca había pensado en aquel misterio. Ansiosos minutos estuvo en éxtasis constatándolo y creyó observar que el alto follaje iba moviéndose pausadamente con el ritmo de una cabeza que gastara 12 horas justas en inclinarse desde el hombro derecho hasta el contrario. La secreta voz de las cosas le llenó su alma. ¿Sería cierto que esa palmera, encumbrada en aquel destierro como un índice hacia el azul, estaba indicándole la orientación? ¿Verdad o mentira? Él lo oyó decir y creyó. Lo que necesitaba era una creencia definitiva y por el derrotero del vegetal comenzó a perseguir el propio. Este pasaje me parece sumamente crucial y sin, digamos, proponer ninguna moraleja ni nada por el estilo, me parece que es una idea muy específica sobre lo que significa la relación del futuro con la ficción. Como dice Amanda Smith, Silva se integra a la ecología selvática y recoge información de navegación en diálogo con ella. Y aquí quiero solamente apuntar que el cananguche no es más que el otro nombre para el moriche, la Mauritia flexuosa, que es una verdadera planta de la vida, como la llamó Gumilla, y que Humboldt tomó como modelo para esa teoría de las especies clave. Gumilla dice que, y Humboldt se asombra de eso, de que esta planta, de que este árbol abra la vida alrededor. Es un ser que aumenta la vida. Este pasaje es muy significativo por varias razones. La primera es la insistencia en el tema del destino. Como mostró en su momento Doris Sommer, pues estas expresiones van apareciendo permanentemente en la novela. Lo segundo que me interesa es la temporalidad vegetal, pues Clemente solo puede ayudarse adaptando su mirada al devenir de lo no humano. Y tercero, hay algo, y es que observar y seguir a las plantas supone la única vía posible para poder escapar de lo que ellas mismas han creado. La conclusión luego de esto parece más que evidente. Solo es posible salir del problema en el que la explotación nos ha metido si aprendemos del pensamiento vivo de plantas y animales. Los caminos solo son posibles si son más que humanos. En la vorágine, los caminos son caminos del moriche. Las plantas son más que fondo o símbolos eficaces para entender las acciones de la historia humana o espejos del pensamiento vegetal, ¿cierto? Y en este punto cabe recordar que los estudios de plantas han insistido como bastante en esta relevancia. Y pues ya para terminar, me gustaría citar un texto de Paul Valéry, que publica Valéry en 1943, es uno de sus diálogos filosóficos, poéticos, que apareció cuando ya Europa estaba sumida en la Segunda Guerra Mundial. Se trata del diálogo del árbol que el botánico y tropicalista Francis Allais definió alguna vez como el más hermoso texto sobre los árboles escrito en lengua francesa. Allí uno de los interlocutores dice estas palabras que no habrían pasado inadvertidas para nuestro José Eustacio Rivera. Lo que ves de un árbol o un arbusto es solo el exterior.
el momento ofrecido al ojo indiferente que solo araña la superficie del mundo. Pero la planta no presenta al ojo espiritual un mero objeto de vida humilde y pasivo, sino un extraño deseo de tejido universal. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por algo, porque son demasiada información, demasiadas lecturas, demasiadas ramas tiene este texto. Quiero comenzar con un comentario, y es que en una edición publicada en el 2015, publicada por la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, Antonio Caballero, en la presentación de esa edición, afirmaba que La Vorágine es la gran novela colombiana, es la gran novela nacional, como El Quijote lo hace España, como Pedro Páramo es en México, como Los Hermanos Karamazov es en Rusia, porque estas novelas son inimaginables fuera de ese contexto nacional, fuera de ese territorio. Y tú afirmas que La Vorágine no es necesariamente una novela nacional, ni telúrica, ni de la selva, sino que es una novela sobre la extinción humana, el fin del imperio del humano, y quería que comenzáramos a profundizar sobre eso. Bueno, no son fáciles las cuestiones que traes, por lo que veo, pero me gustaría aprovechar la mención de Caballero, que me gusta mucho que la hagas, porque es que Caballero dice una cosa que es como incomprensible en ese prólogo, ¿cierto? Porque él da un segundo argumento para decir que es como la novela colombiana por excelencia, y es que es una novela que se parece a Colombia, y hace una analogía extrañísima, porque dice, digamos, repite el tópico de los años 20, y es que La Vorágine es una novela mal construida. Digamos, para usar una expresión muy nuestra, él dice que es una novela macheteada, como que Rivera se encarta con la trama y corta. Sabemos por un siglo de lecturas que eso no es así, por eso es raro que Caballero insista en eso, pero eso es importante, porque él dice que Colombia es un país mal hecho. Se repite también como un tópico, un poco como de cierto pensamiento liberal de alguna época, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Yo creo que podría haber varios argumentos para seguir insistiendo en la idea de novela nacional, ¿cierto? Yo no sé si sea una ficción fundacional en el sentido de Doris Sommer, probablemente no, pero sí es una novela que se pregunta por qué es el país. De hecho, una de las motivaciones principales de la escritura de la novela, tal como la novela la ficcionaliza, es como llamar la atención sobre otras partes que son Colombia. Entonces, en ese contexto, la idea de que es una novela fronteriza, digamos que es geográficamente explícita. No hay que olvidar, Jorge lo mencionó ahora de pasada, pero no hay que olvidar que Rivera estuvo en la comisión que decidió los límites con Venezuela, o sea que tenía una experiencia de la frontera muy clara, y por supuesto creo que su obra influye finalmente en que se delimite correctamente la frontera con el Perú y que el Putumayo y parte del trapecio amazónico pues quede acá. No conozco tanto los avatares de esa discusión, pero sí que es una novela vinculada como con el tejido de la nación. Ahora, lo que yo creo es que el interés que despierta la novela va más allá de eso, por lo menos en nuestro tiempo. O sea, no parece ser solo como una novela representativa de un momento o de un lugar, sino que hay unas preguntas, digamos, por la acción humana mucho más grandes. Y a mí lo que me parece muy interesante es algo que a los profesores de literatura, profesoras de literatura nos gusta mucho, y es esa idea de que también las obras literarias, pese a pertenecer a un pasado o a una región remotos, pues tienen una realidad presente, y eso yo creo que es muy interesante. O sea, que la novela pueda ser una novela contemporánea es muy llamativo. Digamos, uno puede tener muchas tesis sobre la manera en que funcionan los valores y la recepción, y puede pensar que, no sé, que en Colombia puede haber más impulso para el centenario de La Vorágine que para los 100 años de la muerte de Kafka, ¿cierto? O los 100 años del surrealismo, o los 100 años de la Sonora Matancera. Todo eso se celebra este año. Puede que eso sea así, pero yo sí creo que La Vorágine dice unas cosas que a nosotros nos resultan particularmente sensibles. ¿Y eso por qué ocurre? No lo sé, porque cuando uno lee las biografías de Rivera, pues Rivera no era un especialista en ciencias naturales, no era realmente lo que se dice un intelectual avanzado, me parece a mí, es lo que yo veo,
pero parece que tenía un tipo de sensibilidad con la naturaleza y con los problemas del territorio muy marcada, y eso a nosotros nos importa mucho cuando nos estamos haciendo tantas preguntas. Pero de nuevo, yo creo que tiene que ver también con los usos, con eso, lo que llaman los teóricos de la recepción, esos pactos de experiencia, ¿cierto? Que se van dando, y es muy significativo cómo la novela se va leyendo en cada momento, y es muy raro que haya lecturas contradictorias. Es que en una época podamos decir que es que la novela está dramáticamente mal construida, pero que después se diga que el diseño de personajes como Arturo Cova o Barrera es magistral, dice mucho también sobre lo abierta que puede ser una obra. Entonces como que se me ocurre eso, pero hay para todos los gustos. Seguramente la conmemoración oficial la va a aprovechar también para eso, para mostrarla como una novela nacional, ¿no? Sí, en ese mismo texto, hablando de lo de la actualidad, él dice que esa selva devoradora ya fue devorada por la ciudad, que no queda ninguno de esos animales que menciona Rivera, solamente las vacas que se comieron la selva, que todas las bonanzas se fueron, y que lo que realmente, lo único, o sea, pero que finalmente es la misma Colombia 100 años después. Bueno, eso lo escribió hace 10 años, menciona que hace 90 años era la misma Colombia, porque lo que sigue intacto, como en los tiempos de la vorágine y en los más viejos de la conquista, es la pasión por la violencia. Entonces es otra lectura que me parece que es interesante y que se complementa con eso que te estabas interrogando, de todas las vorágines posibles, que es lo que nos tiene sentados aquí hoy, ¿no? Sí, de todas formas, también es extraña esa afirmación, porque a mí me parece que la lectura de la novela también se ve afectada por muchos tópicos, pues que son solo tópicos, como que provienen del ambientalismo y el ecologismo light. Digamos, también es como muy fácil decir, claro, estamos acabando con el medio ambiente, y ahí Rivera ahí estaba hablando de eso, pero yo creo que esas ideas han cambiado bastante. Por ejemplo, creo que hay líneas mucho más interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con la solidaridad existente entre humanos y vegetales. Por ejemplo, yo no soy ni siquiera aficionado, no soy especialista, no soy ni siquiera enterado del tema, pero digamos, por las lecturas divulgativas que he hecho, es claro que hay especies animales y vegetales que viven aún por nosotros. Entonces, como que esa idea de cooperación con los árboles lo encontré en el libro de David Haskell, el biólogo, Las canciones de los árboles, donde dice, hay especies que viven por la cooperación humana. Entonces no es del todo tan claro, además porque Rivera especula con extinciones que no ocurren. Él menciona, por ejemplo, que el balatá, que es un árbol, está ya acabado, está extinguido, y no es verdad. Porque, digamos, hay unas presencias de lo humano con lo no humano que son interesantes. Por ejemplo, uno debe recordar que la bonanza cauchera cesa por varias razones, pero una de ellas es porque los ingleses principalmente descubren que tal vez es mucho mejor llevar semillas y plántulas para otro lado, donde sea más fácil sacar el caucho. Entonces eso, junto con otras evoluciones tecnológicas, marca eso. Cuando Rivera le escribe la carta a Henry Ford, que está en la edición de Erna y Margarita, las profes que hicieron la edición crítica, uno ve en esa carta eso, digamos, también como una imprevisión. Uno se pregunta mucho qué pensaba Rivera como del futuro de muchas cuestiones tecnológicas. Él empezó a tocar un poco lo que iba a ser la bonanza petrolera, y también parece que tenía opiniones sobre eso, pero pues claro, la novela esa que se dice que empezó a escribir pero que nunca apareció, La Mancha Negra, que era sobre el petróleo. Entonces creo que hay que pensar en eso también. Frente a las bonanzas, pues creo que también han existido después, ¿no? La cafetera, la de la coca, la de la amapola seguramente, pero creo que lo que nosotros podemos ver de nuestra época es el concepto de extracción. Y sí, pues recuerdo que cuando Juan Carlos Orrego estuvo acá en el podcast que tuvimos, yo le preguntaba a él como si pensaba que era una novela sobre la extracción, y me decía que no, me decía que era como obvio, pero que él pensaba que el gran mi tema de la novela era la violencia. Y de hecho en la entrevista, la única entrevista que Rivera dio en inglés, él dice eso, como que él lo que quiere es mostrar la violencia humana que se puede desatar en algún contexto. Entonces creo que tenés razón en tu apreciación, y creo que en todo caso la lectura de Caballero es también una lectura como de época, un poco, como de un tipo de escritor que vea la novela de esa manera, ¿no? La vorágine también es un libro fronterizo
ya lo mencionaste, pues por la frontera misma, la frontera esa de limitación humana y caprichosa, ¿no? Que ya mencionaste lo de esta comisión limítrofe a la que él perteneció, pero también es una novela fronteriza en el lenguaje, está entre la prosa y el verso, entre lo narrativo y lo lírico, lo humano y lo no humano, la vida y la muerte, el amor y el desamor, lo andino y lo selvático, el realismo y lo teatral, la riqueza y la pobreza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ubicar un libro que aparte de ser visionario y excéntrico, es tan huidizo en su definición? Esa pregunta la debería responder Jorge, que sabe más de eso. No sé si quieras decir algo al respecto, pero digamos que sí quisiera decir una cosa, recordando también a Juan Carlos, que dijo algo que me gustó mucho, y es que antes de 100 años de soledad, la vorágine cumple ese papel como de ficción emblemática del país, y en eso de alguna manera sucede a María de Isaacs, ¿no? Y Juan Carlos decía un poco como que la novela de Rivera es una novela como de pérdida de inocencia, y en ese sentido es una novela como, esto pues lo añado yo en este momento, no lo dijo Juan así, pues como una novela liminar, o sea, es una novela como donde se entra a algo, donde hay como una especie de pérdida de inocencia, es como una especie de pórtico a una realidad que es, digamos, ignota. Entonces, en ese contexto, la idea de frontera también tiene esa dimensión existencial, digamos, más allá de lo geográfico. Y frente a lo lírico, yo solo quiero decir que hoy en día no nos parece raro el tono lírico de una novela, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con los reacomodos también del pacto valorativo, que hoy en día quizás es capaz de leer una novela, voy a mencionar alguna que no se parece, digamos una novela de Saer, en una novela de Saer o en una novela de Onetti o de Ribeiro, para hablar un poco como de la trastienda del boom, la inclinación hacia la lírica fue quizás lo que mantuvo a esas novelas fuera de ese relato, digamos, principal de novelas experimentales, hipernarrativas de algún modo. Entonces, claro, la vorágine es lírica y en algún momento es una novela anticuada, es como escribían prosa los modernistas, con sonsonete, con mucha música, pero hoy en día quizás tenemos otra sensibilidad, y eso, digamos, también la hace una novela como, sí, sobre lo poshumano, sobre lo transhumano, pero también una novela sobre una idea como más amplia y plural de literatura y de novela, me parece a mí. No sé vos qué pensás. No, pues no sabiendo cómo añadir mucho. La idea de la frontera es sin duda tematizada, es aprovechada, los desplazamientos de la nación que se reúnen en la vorágine son tematizados, pero después la novela rápidamente extiende sus brazos hacia otras escenas transfronterizas, no solo por la descripción de la Casa Arana, de la situación con el Perú, de la motivación misma de trazar las fronteras, sino por la dinámica de un destino que recorre el caucho hacia el Brasil y hacia ese otro lugar que está presente en la misma selva. Entonces, definitivamente no es solo una frontera geográfica, y hay una que me parece interesante, que es esa frontera de las subjetividades del amor romántico, pero ese es un tema que no se ha tocado tanto. Fren lo menciona con la idea de la deuda, la idea de que de alguna forma Alicia y Arturo tienen una deuda que saldar, y sobre todo que de alguna forma Arturo tiene una deuda que pagarle a Alicia, y esa frontera y esos términos de esa deuda, pues bueno, dan para una reflexión también amplia. Claro, pero ahí Isabel nos puede contar, yo no dije, quizás por omisión, que el libro en el que tú participaste, ¿por qué no nos hablas de ese libro? Ese es un libro escrito por mujeres, por escritoras colombianas. Pues este libro sí se llama La vorágine dormida, fue una invitación de Andrea Salgado a 10 escritoras, 9 escritoras y una ilustradora, y la invitación era como a generar diálogos con la novela, ¿cierto? Que la invitación fue a releer el libro y a escribir algo que nos resonara, ¿cierto? Y releyendo La vorágine, hay una parte donde Arturo se refiere a Alicia como un grillete, es como un lastre que le está cargando, ¿cierto? Y le decía a Fren, tras bambalinas, no era para que lo trajeras aquí,
Creo que conozco muchos Arturos Covas paisas de mi generación, como que creo que... Yo soy mucho más joven y Jorge también, no pertenecemos, él mentiras, también, que no, somos compañeros. Pero esa sensación de estos hombres, que el amor y las mujeres hay que huirnos porque somos un lastre, un grillete, ¿cierto? Esa sensación de que somos eso, como un lastre y que hay que huir, ¿cierto? Como estos eternos hombres huyéndole al compromiso y al amor. Y entonces siento que en mi generación me rodeé de Arturo Escoba y escribí un pequeño cuento que es un sueño de Alicia. En algún momento ellos llegan como a un trapiche y entonces en el cuento creo una ficción donde Alicia tiene fiebre, Alicia tiene alucinaciones en este trapiche y en una de esas, en una parte de esas alucinaciones ella es consciente de esa sensación de que está siendo un objeto pesado, ¿cierto? Y dice que Arturo quiere avanzar algo así como con ella pero sin ella, ¿cierto? Solo para pues traer el texto, aquí hay por ejemplo un pasaje que a mí me hace pensar en esas fronteras y en esa también hay un juego de narración y el tema de la deuda, para dejarlo. Indudablemente era de carácter apasionado, de su timidez triunfaba a ratos la decisión que imponen las cosas irreparables, dolíase otras veces de no haberse tomado un veneno, está hablando de Alicia, ¿no? Aunque no te ame como quieres, decía Alicia, dejarás de ser para mí el hombre que me sacó de la inexperiencia para entregarme a la desgracia. ¿Cómo podré olvidar el papel que has desempeñado en mi vida? ¿Cómo podrás pagarme lo que me debes? No será enamorando a las campesinas de las posadas, ni haciéndome ansiar tu apoyo para abandonarme después. Pero si esto es lo que piensas, no te alejes de Bogotá, porque ya me conoces. Tú responderás. Y bueno, ahí empieza Cova, y sabes que soy ridículamente pobre. Bueno, cambiando una última que tiene que ver con esto de esa conciencia de estos agentes no humanos que actúan, que tienen agencia, como hablando en tus términos, capacidad comunicativa, capacidad de producir signos. Entonces, con esa conciencia has escrito este libro de Caminos del Moriche, cuaderno vegetal de la vorágine, que tienes el lanzamiento en Filbo dentro de poco, y quería que nos contaras más de eso y de cuñita sobre este término de novela vegetal. Bueno, nada, la idea de eso es como también vegetal, porque a mí me pidió la editorial que había publicado mi último libro, Luna Libros, que escribiera un pequeño ensayo como diarístico, ¿sí? Como en una clave parecida a la del libro que yo había publicado con ellos, que se llama Sumario de Plantas Oficiosas, que pudiera acompañar ese libro. Entonces yo empecé, digamos, como a llevar como una especie de diario de lectura, como a volver a leer la novela y a tomar muchas notas. Y entonces, bueno, el texto fue creciendo un poco y ya hubo un momento en que me propusieron que fuera un pequeño libro. Entonces el libro es básicamente un diario de lectura de la novela, sobre las referencias vegetales, pero también sobre cosas que, digamos, pasan en mi vida mientras leo la novela y cosas que ocurren en el mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empieza a haber consonancias entre, digamos, la experiencia que puedo tener con las plantas en algún momento, con lo que voy leyendo de la vorágine, pero también puede ocurrir, por ejemplo, que hay un incendio desastroso que arrasa olivos en Gaza. Entonces el diario de lectura de la novela empieza, digamos, como a compasarse con eso, y se llama Caminos del Moriche por eso, por lo que en la ponencia aparece, y es esa idea del camino vegetal. Y lo segundo es que bueno, en la novela aparecen 52 especies vegetales, ¿cierto? Todas están, digamos, más o menos catalogadas. Hay una que se resiste todavía a su identificación, pero digamos están ahí. Son fundamentalmente palmeras, o sea que esa idea de que es una novela sobre el caucho no es tan clara. El caucho es una especie, no está muy presente, digamos, como personaje, pero las palmas sí.
Y la idea de novela y escritura vegetal es una idea, digamos, que se ha venido implementando en los últimos 15 años en un campo que se llama los Plant Studies, y que es una forma como de aproximación desde las humanidades, la filosofía y la crítica literaria al universo vegetal. Entonces es como una especie de simbiosis de una tesis pues que circula por ahí, es la idea de que las plantas tienen una relación con la escritura, como que la escritura y la actividad vegetal tienen correlaciones formales. Entonces por eso se habla de novela vegetal, y en este caso pues de la vorágine tiene que ver con eso, pero también con el hecho de que hay muchas especies vegetales en la novela, pero puede ser novela vegetal Agua Viva de Clarice Lispector, pueden ser ficciones vegetales, los cuentos de Horacio Quiroga, o no sé, o el cómic The Thing, que es una saga de horror vegetal que empieza en 1925, eso es muy interesante. La vorágine empieza con una especie de interés que hay en el cine de Hollywood como por las plantas asesinas y cosas de ese estilo. Entonces como que ahí hay una cosa como en el pensamiento de la época también. Bueno, vamos a continuar con preguntas del público. Bueno, buenas noches. Efren, te quería preguntar, ¿qué opinas sobre lo que yo considero que es una suerte de aporía en cuanto a darle voz a esos personajes no humanos, finalmente a través de esa cualidad humana, intrínseca y exclusivamente humana, que es la voz? O sea, cuando hablamos de descentramiento del ser humano, finalmente estamos recurriendo a un mecanismo que es el lenguaje, que es un mecanismo propiamente humano para estos procesos de descentramiento. Y lo que ocurre en la vorágine es que si bien veo como posible una lectura en ese sentido del descentramiento, finalmente la vorágine nos la está narrando la voz de Arturo Cova, totalmente pues sumido en sus pasiones, que son las pasiones humanas. Entonces, ¿cómo salvar esa dificultad de hablar de lo vegetal desde la voz humana? Sí, antropocentrista, especista, voz. No, claro, digamos, la ficción es un artefacto humano, ¿cierto? Y digamos que el lenguaje es una cualidad privativa humana, por lo menos en el sentido tradicional en que tenemos la definición. Pero digamos que el espacio ficcional abre la posibilidad de dar voz, porque es ficción también, y yo creo que eso es lo que ocurre. Digamos, en lugar de afrontar, digamos, como la dimensión aporética, me parece que está bien formularlo así, de este problema, yo creo que lo que puede resultar interesante en la vorágine es ver las múltiples posibilidades de figuración que tiene lo vegetal, ¿sí? Si hay momentos en que las plantas hablan, hay un momento en que Cova tiene un sueño. Exactamente, hay un momento en que una planta que él confunde con una araucaria le dice a la muerte que lo pique, ¿cierto? Es una caoba la que le está hablando a la muerte y le dice que mate a Cova en venganza por lo que le está haciendo a los árboles. Digamos, hay casos así, digamos, de lenguaje de la fiebre, como lo llama Felipe Martínez, que es el que lleva la posibilidad de acceder al lenguaje vegetal, pero también hay otros casos donde esa presencia es muy diferente. Digamos, no se trata solamente como de una antropomorfización, sino que hay momentos donde las plantas tienen lugares muy particulares. No solamente es, digamos, el moriche que enseña el camino, sino que hay otros ejemplos, donde por ejemplo aparece la araucaria solitaria, y la araucaria es un relicto, y un relicto es una especie que está en retroceso, ¿cierto? Y eso activa, digamos, como una cantidad de preguntas sobre el destino humano, que son importantes. Digamos, no solamente es la alucinación o la fiebre, sino el lugar que esos agentes vegetales tienen. En el texto de Leslie Wiley, que yo te lo recomiendo para mirar eso, ella analiza cómo, este texto está incluido, Esteban, en la selección que va a publicar la Universidad de los Andes con EAFID, ¿no? Y ella ahí plantea, yo ya leí el texto en inglés, plantea cómo hay como un proceso complementario
y es que los humanos se arborizan y los árboles se humanizan, intercambiando morfologías y formas de comprensión. También hay muchos estudios donde se ha intentado mostrar cómo en la vorágine aparecen diversas cosmovisiones de pueblos originarios, donde los árboles y las plantas son realmente seres que sienten, que piensan y que actúan. Pero como te digo, pues finalmente es un artefacto que es ficcional. Lo mismo podríamos decir de los animales que piensan y narran, por ejemplo, en Virginia Woolf o en Kafka o en Quiroga, ¿no? Pero creo que lo que interesa es lo que, digamos, la misma obra dice sobre el devenir vegetal y la manera en que está relacionado con lo humano, ¿no? Hola, Miguel. Hola, Efren, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Isabel. Pues a mí me llamó mucho la atención lo que hablaron de la vorágine, entre otras cosas, como novela desde el punto de vista ecocrítico actual, pero también como novela, por decirlo así, novela fundacional, novela nacional. Y entonces a mí me interesaría preguntar, ¿cómo es que entonces una novela, como con ese poder narrativo y sobre todo con las condiciones que describe la vorágine, puede entonces definir también un contexto social actual, pues más bien un contexto social nacional, tanto para la vida de la población, digamos, en condiciones sociales, económicas e incluso medioambientales que todavía siguen existiendo? Lo que yo creo es que lo que dijo Jorge, que entiendo que es un tema que a él le interesa y que me imagino está desarrollando en su propio trabajo crítico sobre la novela, es que esas deudas de la novela, que pueden tener, digamos, todos los niveles de simbolización, son deudas que no se han pagado. Y en ese sentido la pregunta no es por la novela, sino por nosotros mismos como país. Pues yo me pregunto, o sea, el reclamo por el lugar de los pueblos originarios, digamos, está claro y está resuelto. No, digamos, el dilema de la destrucción de la selva, no, es peor, ¿cierto? O la pregunta por las economías criminales, no, está ahí, digamos, con muchas manifestaciones. Entonces me parece, Miguel, que es esa tensión como entre lo local y lo universal, lo paradigmático, lo que resulta interesante. Pero también es porque yo creo que esta es como una impresión que yo tengo, se la he escuchado a muchas personas que han reflexionado sobre todo sobre la política, compañeros y compañeras de aquí de la universidad, y es que a un momento en que Latinoamérica se convierte como en una metonimia de lo que podría ser el mundo, ¿cierto? Eso pues se ha discutido mucho en torno, por ejemplo, al ascenso del populismo en el mundo. Y es como que aquí nosotros sí tenemos experiencia de eso. Entonces, como cuando aparecen los Trump, etcétera, pues como que pues ya es una cosa como un poco vivida acá. Y yo creo, Miguel, que esa pregunta medioambiental no solamente pasa por el foco de la Amazonía, que pues también es eso, sino también porque hay cosas acá en las que se pueden ver reflejados muchos procesos como muy acelerados que están ocurriendo. Entonces hay como una dinámica aceleracionista que probablemente hará que se disuelva esa pregunta como por lo nacional en una inquietud mayor. Y yo creo que ese es uno de los méritos de la novela, y a mí me convence claramente de que probablemente lo más local, lo que está más afirmado en cuestiones locales, inmediatas, es lo que tiene como una mayor oportunidad de trascendencia, ¿cierto? Sí, claro, es una novela, por ejemplo, que supera lo que es muy común en los 20s y los 30s, que es la pregunta por la raza, por ejemplo. O sea, es una pregunta por la humanidad, evidentemente, y no es la extinción de tal o cual pueblo, sino la extinción humana. O sea, es la pregunta por ese escenario de destrucción absoluta, donde no solamente es que nada más exista, sino que cuando todo eso ocurra, nunca nada habrá existido. Y esa enormidad creo que está en la novela. Yo los invito a quienes tengan la opción de ver la edición electrónica, busquen palabras como humano, humana, humanidad, y van a encontrar lo que les digo, como todo ese campo semántico asociado como a la destrucción. Me parece que eso marca un poquito como la idea, ¿no? Bueno, este es el comienzo de una serie de conversaciones que podemos tener, iremos teniendo durante el año. Van a ser varios los espacios, así que si quedan preguntas por ahí o preguntas que todavía no se han informado
y podrán aparecer más adelante, vayan cocinándolas. Estos espacios me parece importante resaltarlo, con la organización del profesor Fernando Mora está teniendo lugar la proyección de la serie de La Vorágine, y el día 18 de abril a las 6 de la tarde en este mismo auditorio tendremos la participación de Lisandro Duque, el director de esa serie. Entonces es una de esas instancias que mencionaba Efrén precisamente, de las apropiaciones de La Vorágine en otros formatos, en otros lenguajes, las traducciones intersemióticas pues del texto. Tenemos el 8 de mayo, tendremos una conferencia del profesor David Gil, La Vorágine, una novela barroca, y el jueves 23 de mayo la génesis de La Vorágine, a cargo de la profesora investigadora Norma Donato y con la participación de la profesora Paula Marín. O sea, son más espacios que vamos a tener en este sentido, y también hay una invitación para que asistan el martes 30 de abril en el auditorio 38101 a las 6 de la tarde a la presentación del proyecto Transmedia Canía Cata, que de los estudiantes de la maestría en estudios transmediales, comunicación transmedia, perdón, eso, se me fue por un momento. La maestría en comunicación transmedia de la Universidad de AFIT estarán haciendo también ejercicios de reinterpretación, de proyección y de extensión de las posibles lecturas de La Vorágine. Entonces, muchísimas gracias a Efrén por su lección, sin duda llena de información y de posibles anclas para nuevas lecturas y promesas de otros puertos para ir con ese derrotero de La Vorágine, y muchísimas gracias a Isabel por sus comentarios, por participar de este espacio con nosotros. Gracias, y que venga el vino.